Esto ya lo sabíamos por fotografías filtradas, pero el actor Lambert Wilson acaba de confirmar oficialmente su participación en la nueva serie de Harry Potter de HBO, como Nicolas Flamel, el famoso alquimista y creador de la piedra filosofal. Y ya los estoy escuchando a través de la pantalla quejarse. Danny Nicolas Flamel solamente es mencionado en el libro de Harry Potter y la piedra filosofal. ¡No sale! Entonces, ¿para qué contrataron a un actor como Nicolas Flamel en la serie? Y sí, los escucho. A muchas personas no les va a gustar nada que la serie esté agregando escenas de Nicolas Flamel porque no están en el libro. Pero ahora escúchenme a mí. Yo creo que el hecho de que Nicolas Flamel aparezca en la serie es de lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Por qué? En primer lugar, porque eso significa que nos van a dar más contexto de algunos personajes secundarios, como Albus Dumbledore, quien era uno de los mejores amigos de Flamel, y ahora podremos ver más de su amistad. Pero además de eso, además del contexto que le pueda aportar a la historia, la alquimia es un concepto extremadamente importante, que va a ayudar a que Harry Potter evolucione durante toda la saga. Sí, como escucharon, vamos a conocer más sobre Nicolas Flamel. Vamos a analizar el papel que podría tener en la serie y sobre todo el papel de la alquimia dentro de la historia, para que descubran por qué Nicolas Flamel es mucho más importante de lo que parece. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué Nicolas Flamel será tan importante en la serie de Harry Potter. Rebelio. Muchos no lo saben, pero Nicolas Flamel sí fue una persona histórica real, y aunque en algún momento se pensó que era un alquimista, en realidad no creó una piedra filosofal. Como dato curioso, en 2017 la Biblioteca Británica, para celebrar el 20 aniversario de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, realizó una exhibición con libros raros, manuscritos y objetos mágicos de su colección, capturando las tradiciones del folclore y la magia en la vida real que forman parte del mundo mágico de Harry Potter. Afortunadamente, una vez que la exhibición fue cerrada, se pudo explorar desde casa. De hecho, la página todavía está activa. Y también se publicó un libro, este que tengo aquí, donde resumían la información más importante de esa exhibición. Pues ahí se reveló que Nicolas Flamel era en realidad un propietario de inmuebles, y algunas fuentes incluso lo describen como librero. Él nació alrededor de 1330, pasó su vida en París y murió en 1418. En la exhibición mostraron esta ilustración de un memorial de los Santos Inocentes, encargado por Nicolas Flamel y su esposa Perenella, con los Flamel rezando en la parte superior junto a los santos. Y también mostraron su lápida, que mide 58 centímetros de altura y está inscrita en francés, con Flamel representado debajo de la inscripción. La leyenda de su inmortalidad nació de varias menciones de Nicolas Flamel a lo largo de los siglos, y también de la idea de que uno de sus objetivos era transformar el plomo en oro puro. Incluso todavía hay calles en París que llevan el nombre de Nicolas Flamel y su esposa Perenelle, o Perenella como le decimos en español. Sin embargo, si bien los Flamel tenían fama de generosos benefactores, el testamento de Nicolás no reflejaba la inmensa fortuna que posteriormente se le atribuyó, porque no podía transformar el plomo en oro. Históricamente dicha fortuna provenía principalmente de los negocios de Nicolás y de la herencia de Perenella, de sus dos maridos anteriores. Por cierto, este libro también lo pueden encontrar en digital en Storytel. Está en inglés, pero pueden ver las fotografías de la exhibición que están increíbles. Y además, yo se los tengo gratis. Sí, para todos los seguidores de Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción.
Esto es lo que sabemos del Nicolas Flamel real. Sin embargo, el personaje de Harry Potter no es el mismo. Sí está basado en él, o más específicamente en su leyenda. Pero en la saga de Harry Potter, Nicolas Flamel es su propio personaje. Y de hecho es muy interesante, porque es una de las pocas ocasiones en las que se menciona a una persona real como personaje dentro de los libros. Y creo que esto es porque es muy importante, sobre todo por la leyenda de él como un alquimista inmortal, aunque no lo parecería tanto si es clave en la trama del primer libro, y yo creo que por eso decidieron que su personaje apareciera en la serie. Ahora vamos a analizar dónde podríamos verlo exactamente. La primera vez que escuchamos sobre Nicolas Flamel en el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal es en el capítulo 6, el viaje desde el andén 9 3/4, detrás del cromo de la rana de chocolate de Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, actualmente director de Hogwarts, considerado por casi todo el mundo como el más grande mago de nuestro tiempo. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. El profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara y a los bolos. Desde el principio ya estamos aprendiendo que él y Dumbledore eran muy probablemente amigos cercanos y que trabajaban juntos en proyectos alquímicos. Y aunque tal vez no tengamos en la serie escenas de Flamel desde el viaje del expreso de Hogwarts, porque por lo menos para mí no tendría mucho sentido que nos revelaran el misterio de su personaje tan temprano en la historia, probablemente sí estarán tomando información de esta tarjeta para las escenas de Flamel en la serie, sobre todo esa amistad que tenía con Dumbledore, y tal vez mostrarnos un poquito más de su trabajo en alquimia, no lo sé, pero creo que principalmente sí veremos su amistad. Después de eso volvemos a escuchar de él más adelante cuando a Hagrid se le escapa decir su nombre, pero su mención más importante es en el capítulo 13, que curiosamente lleva su nombre, Nicolas Flamel. Después de que Neville le regalara un cromo de las ranas de chocolate a Harry Potter, que curiosamente resultó ser el de Dumbledore, Harry se dio cuenta de por qué le sonaba el nombre de Nicolas Flamel y les enseñó la tarjeta a Ron y a Hermione. Luego Hermione subió al dormitorio por un libro y cuando regresó les dijo: Nicolas Flamel es el único descubridor conocido de la piedra filosofal. Y cuando Harry y Ron se quedaron con cara confundida, sin saber qué era la piedra filosofal, Hermione entonces les empujó el libro para que lo leyeran. El antiguo estudio de la alquimia está relacionado con el descubrimiento de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que tiene poderes asombrosos. La piedra puede transformar cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida, que hace inmortal al que lo bebe. Se ha hablado mucho de la piedra filosofal a lo largo de los siglos, pero la única piedra que existe actualmente pertenece al señor Nicolas Flamel, el notable alquimista y amante de la ópera. El señor Flamel, que cumplió 665 años el año pasado, lleva una vida tranquila en Devon con su esposa Perenella, de 658 años. Puede que en ese punto ya comencemos a ver a Nicolas Flamel y a su esposa Perenella en la serie, no lo sé. Pero lo importante es que, por lo menos por las fotografías filtradas que obtuvimos de Nicolas Flamel y su esposa Perenella hace unos meses, que por cierto ya habíamos analizado muy a fondo en este canal, les dejo el video en la tarjeta y en la descripción por si se lo perdieron. Ya sabemos que en la serie sí están usando por lo menos un dato de lo que decía este libro que encontró Hermione, porque vemos a Dumbledore en una playa. No estaba de vacaciones. Lo más probable es que estuviera visitando a los Flamel en Devon, un gran condado ceremonial en el suroeste de Inglaterra, conocido por sus playas de arena, sus costas y sus parques nacionales. Esa información está sacada directamente de esta parte del libro, porque dice que los Flamel llevaban una vida tranquila en Devon, y es probablemente en Devon donde los vamos a ver. Lo más probable es que veamos esa vida tranquila que llevaban ahí en la playa, como dice el libro que encontró Hermione, lo que a mí la verdad me emociona bastante. Pero la última mención importante de Flamel, y probablemente la más importante, es en el último capítulo del libro, El hombre con dos caras, cuando Dumbledore le revela a Harry Potter que la piedra filosofal había sido destruida. Oh, sabes lo de Nicolas, hiciste bien las tareas, ¿no es cierto? Bien, Nicolas y yo tuvimos una pequeña charla y estuvimos de acuerdo en que era lo mejor. Pero eso significa que él y su mujer van a morir, ¿no? Tienen suficiente elixir guardado para poner sus asuntos en orden y luego sí,
morirán. Dumbledore sonrió ante la expresión de desconcierto que se veía en el rostro de Harry. Para alguien tan joven como tú, estoy seguro de que parecerá increíble, pero para Nicolas y Perenella será realmente como irse a la cama, después de un día muy largo. Al fin y al cabo, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. El libro nos está diciendo que Dumbledore y Flamel tuvieron esta charla, en la que acordaron que lo mejor era destruir la piedra filosofal para que no la robara Voldemort. Pero jamás la vimos. Eso no quiere decir que no existió, porque sí existió. Y está en el libro. Dumbledore le reveló a Harry que él habló con los Flamel, y que ellos estuvieron de acuerdo en que destruir la piedra sería lo mejor, sabiendo perfectamente que eso significaba su muerte. Esta fue una charla que verdaderamente pasó, y que yo creo que probablemente vamos a ver en la serie. Aquí es donde creo que vamos a conocer a Nicolas Flamel y a su esposa Perenella, casi al final de la temporada, hablando con Dumbledore sobre la destrucción de la piedra. Y no creo que quieran añadir a Nicolas y a Perenella simplemente porque sí. Sí, es verdad que son muy importantes para la trama. Después de todo, el libro se llama Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Y quien inventó la piedra filosofal? Nicolas Flamel. Pero también creo que quisieron agregar a estos dos personajes para conocer mucho mejor a otro personaje extremadamente importante: Albus Dumbledore. Yo creo que también para ver más de cerca lo triste que seguramente debió haber estado cuando tuvo que comunicarle a su amigo que él y su esposa debían morir, porque la piedra tendría que ser destruida para evitar que Voldemort la robara, porque en el libro sí es verdad que se revela que ellos eran amigos, pero también es verdad que jamás se llegó a mostrar qué tan cercanos eran. En primer lugar, porque su amistad la conocemos a través de un cromo de las ranas de chocolate, y segundo, porque Dumbledore estaba intentando que Harry Potter, un niño de 11 años, entendiera que destruir la piedra era lo mejor, y que no se preocupara por la muerte de los Flamel. Dumbledore quería ver a Harry tranquilo y feliz, pero puede que él sí estuviera un poco más triste de lo que dejaba ver, porque luego se reveló en el libro de las Reliquias de la Muerte y también en Pottermore que ellos dos eran mucho más cercanos y que llevaban mucho más años de amistad de lo que se revela en el primer libro. En primer lugar, sabemos que Nicolas Flamel, en el mundo mágico, no el histórico, nació a principios del siglo XIV y que durante su juventud asistió a la Academia de Magia Beauxbatons en los Pirineos franceses. Allí fue donde conoció a Perenella, que más adelante se convertiría en su esposa. Se dice que con el tiempo financió el castillo y los jardines de la academia, y que una fuente de esos jardines recibió su nombre en honor a la pareja. Flamel se convirtió en un alquimista excepcional, de enorme talento, y logró crear la piedra filosofal, un objeto de poder mágico inmenso, que podía transformar cualquier metal en oro puro. Tal vez con eso financió los jardines y el castillo de Beauxbatons, probablemente. Y también gracias a ella elaboró el elixir de la vida, una poción que otorgaba una vida prolongada a quien la bebiera, siempre y cuando continuara tomándola. Tanto él como Perenella usaron esta poción de forma regular durante siglos. En la década de 1890, Nicolas entró en contacto con el brillante adolescente Albus Dumbledore, quien ya había ganado todos los premios que Hogwarts podía ofrecer, y además ya publicaba artículos muy importantes desde antes de graduarse, algo que impresionaba a varios magos famosos, como Flamel, como Bathilda Bagshot, la famosa historiadora de la magia, y como Griselda Marchbanks, quien lo evaluó en sus éxtasis de transformaciones y encantamientos, y reveló que jamás había visto a alguien tan talentoso. Desde antes de graduarse, Dumbledore ya había comenzado a trabajar con Flamel, y desde entonces desarrollaron una amistad muy cercana. Así que por todo esto sabemos que Flamel y Dumbledore llevaban unos 100 años siendo amigos. Cuando lo piensas así, lo raro sería que a Dumbledore no le hubiera afectado la muerte de los Flamel, ya que eran dos de sus amigos más antiguos y cercanos. Por eso la verdad es que sí me emociona mucho verlos en la serie, porque quiero aprender más de su trabajo juntos y de lo cercanos que eran. Lambert Wilson, el actor que interpretará a Nicolas Flamel en la serie, reveló que había grabado escenas con John Lithgow, es decir, con Dumbledore, que muy probablemente son las que ya habíamos visto en las fotografías filtradas. Así que la posibilidad de ver su amistad mucho más desarrollada es muy alta. Pero además de eso también mencionó algo curioso. Mencionó que había estado en un set con mucha utilería, lo cual se me hizo extraño, porque en las fotografías filtradas únicamente lo habíamos visto en una playa. Así que si grabó en un set lleno de utilería,
¿podría haber grabado también en Leavesden? Es decir, ¿pudo haber grabado dentro de Hogwarts? ¿Lo veremos visitando a Dumbledore en Hogwarts en algún momento? Tal vez después de que Dumbledore recuperara la piedra filosofal al final, o desde antes cuando Dumbledore esconde la piedra. No lo sé, pero esta pequeña mención de la utilería abre muchísimas posibilidades. Y por lo menos a mí esta pequeña mini entrevista me emocionó muchísimo, porque nos recuerda que a pesar de que creíamos ya haber visto demasiado de la serie a través de esas fotografías filtradas, la verdad es que casi no hemos visto nada. Pensábamos que íbamos a tener 1 o 2 escenas de Flamel en la serie, pero parece que tendremos más. Así que ya sabemos que grabaron muchísimas escenas de las que no tenemos idea que aparecerán, pero que seguramente serán increíbles. Nos esperan muchísimas sorpresas todavía. Creo que ya está claro que la incorporación de Nicolas Flamel en la serie es importante para desarrollar más al personaje de Albus Dumbledore, ya que era uno de sus amigos más antiguos y cercanos, y también para mejorar el misterio de la piedra filosofal, ya que fue él quien la creó y quien tuvo que morir, porque lo mejor era destruirla para evitar que Voldemort la robara. Sí, Nicolas Flamel es muy importante como personaje en la primera temporada de la serie. Entiendo perfectamente por qué decidieron añadirlo, pero metafóricamente, la profesión de Flamel, la alquimia, también es extremadamente importante para toda la historia de Harry Potter. Y creo que esto los va a sorprender, así como me sorprendió a mí la primera vez que lo escuché. En esta exhibición de la Biblioteca Británica también estuvo expuesto el pergamino Ripley, un manuscrito alquímico cubierto de ilustraciones fascinantes, junto con un texto llamado Versos sobre el elixir. Estos versos son, escuchen, una receta para crear la piedra filosofal. Esta receta no la hizo Nicolas Flamel. No, este manuscrito toma su nombre de George Ripley, fallecido alrededor de 1490, quien según se dice estudió alquimia y escribió un libro sobre cómo hacer la piedra filosofal, conocido como The Compound of Alchemy. Este manuscrito mide aproximadamente 6 metros de largo, y debido a su extraordinaria longitud, rara vez se había desenrollado antes de la exposición, porque los curadores no contaban con una mesa lo suficientemente larga como para desenrollarlo. Pero lo más importante de todo esto es que, según este pergamino, el proceso para crear la piedra filosofal involucra crear primero 3 piedras diferentes. Primero una piedra blanca, luego una piedra negra y por último una piedra roja. La piedra filosofal en este pergamino se muestra como una combinación de estas 3 esferas: la blanca, la roja y la negra. Y estos colores son muy importantes en el concepto de la alquimia literaria, que es bajo el concepto con el que están escritos los libros. ¿Y qué es la alquimia literaria? Qué bueno que preguntan, porque es un concepto extremadamente interesante. La primera vez que me encontré con este concepto fue en un artículo escrito por John Granger, que se hace llamar Hogwarts Professor, y quien lleva analizando la saga desde un punto de vista académico y literario desde el año 2002. En su artículo, él hablaba de la alquimia literaria en Harry Potter, y aquí es donde todo se conecta con Flamel. Este concepto puede llegar a ser bastante complicado, así que intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible. Básicamente, la alquimia literaria es una forma de contar historias basada en la idea de la alquimia. Aunque normalmente pensamos en la alquimia como el intento de convertir plomo en oro, que eso era precisamente lo que hacía la piedra filosofal de Flamel, en realidad puede tener otro significado cuando se habla de literatura: la transformación del ser humano. ¿Y de dónde viene esto? Pues los alquimistas creían que mientras transformaban materiales, ellos mismos también cambiaban. Es decir, pensaban que el proceso físico de convertir plomo en oro reflejaba también un proceso espiritual, en el que se volvían una mejor versión de sí mismos. Este proceso se dividía en 3 etapas principales, que también se representan con los colores que vimos dentro de la piedra filosofal de Ripley. Primero, la etapa negra, donde todo se rompe o se destruye. Es un momento de crisis, confusión, dolor o pérdida. Segundo, la etapa blanca, donde comienza la purificación. Aquí es donde el personaje aprende, entiende más cosas y empieza a cambiar. Y finalmente, la etapa roja, donde ocurre la transformación completa. Aquí hay una especie de renacimiento, donde el personaje se convierte en alguien nuevo. La alquimia literaria toma esta estructura y la aplica
a las historias. En lugar de metales, lo que se transforma es el protagonista. Y lo interesante es que el lector también vive ese proceso emocional junto a él. Esta corriente literaria inglesa en la que el narrador o personaje y lector o audiencia atraviesan de forma paralela las etapas de la obra alquímica, comenzó en gran parte gracias a William Shakespeare y siguió con Blake, Dickens, Yeats, Eliot e incluso C.S. Lewis. En el caso de Harry Potter, toda la saga está construida siguiendo esta idea. Cada libro y la historia completa muestran a Harry Potter pasando por estas tres etapas una y otra vez. Por ejemplo, la etapa negra ocurre cuando Harry sufre, pierde algo importante o se siente perdido, cuando vive con los Dursley o cuando se complica todo en Hogwarts. La etapa blanca es cuando aprende, descubre la verdad o entiende mejor quién es y qué debe hacer, muchas veces gracias a Dumbledore o a sus propias experiencias. Y la etapa roja llega en los momentos finales, cuando enfrenta el peligro, se sacrifica y logra una transformación, como cuando muere simbólicamente y renace más fuerte. El ejemplo más interesante para mí que da John Granger sobre la alquimia literaria en los libros de Harry Potter es en los últimos 3 libros, que son los más importantes de toda la saga. La Orden del Fénix representa la etapa negra, donde Harry pierde su identidad y pasa por su momento más oscuro. El Misterio del Príncipe es la etapa blanca, donde empieza a entender su misión y su conexión con Voldemort. Y las Reliquias de la Muerte es la etapa roja, donde todo culmina. Harry se sacrifica, vence a la muerte y completa su transformación. Por eso la alquimia literaria es tan importante en Harry Potter. Ahora, esto no lo menciona John Granger, pero yo y otros fans de Harry Potter también hemos notado que los 3 colores que forman la piedra filosofal de Ripley también están presentes en 3 personajes extremadamente importantes, tanto para la saga como para el personaje de Harry Potter: Sirius Black, Albus Dumbledore y Rubius Hagrid, que curiosamente también son 3 figuras paternas muy importantes que Harry Potter tiene a lo largo de la saga. El más obvio es Sirius Black. Su apellido, Black, significa negro en inglés, y él representa la etapa negra, cuando Harry pierde algo importante, y lo que Harry pierde es a él, a su padrino. La muerte de Sirius Black ocurre justamente en Harry Potter y la Orden del Fénix, en el libro donde John nos dice que Harry pasa por su momento más oscuro, y es en gran parte por la pérdida de su padrino. Albus es una palabra en latín que significa blanco, por lo que Albus Dumbledore representaría la etapa blanca, cuando Harry descubre la verdad y entiende quién es y qué debe hacer. El Misterio del Príncipe, libro que representa esta etapa, es cuando Harry comienza a entender su misión y su conexión con Voldemort, en gran parte por las clases que estaba tomando con Dumbledore, donde analizaban sus memorias. Pero también es el libro donde Albus Dumbledore muere. Y aunque no lo parezca, el hecho de quedarse solo, sin esa figura tan importante que lo protegía, fue el último empujón que necesitaba para dar un paso adelante y convertirse en el líder de la lucha contra Voldemort, encontrando su propósito. Y por último, la etapa roja es representada por Rubius Hagrid. Rubius o Rubeus, que es la pronunciación más correcta creo, significa rojo en latín. Esta etapa llega en los momentos finales, en los de sacrificio. Y en las Reliquias de la Muerte, cuando Harry Potter se dirige al Bosque Prohibido para sacrificarse por los demás y lo golpea el Avada Kedavra de Voldemort, ¿quién es quien lo levanta y lo lleva hacia el castillo? ¡Exactamente! Hagrid. Hagrid es quien representa su muerte simbólica y su renacimiento hacia alguien más fuerte, quien lo acompaña desde el inicio ya que fue su primer amigo, y quien es parte fundamental de su transformación final. Al final, aunque no lo parezca, como pueden ver, Nicolas Flamel es un personaje muy importante en la historia de Harry Potter, porque la piedra filosofal no solamente es parte del misterio del primer libro. Nicolas Flamel también era un amigo muy importante para Albus Dumbledore, y su profesión, la alquimia, más que una simple materia mágica, parece estar conectada con toda la transformación que Harry Potter logra a lo largo de la saga. Porque Harry Potter no es solo una historia de magia o aventuras, es una historia de transformación, de Harry Potter creando su propia piedra filosofal con sus aliados, para poder derrotar a Voldemort. Y Harry al final no gana porque es el más fuerte, sino porque es capaz de cambiar, de aprender, de amar y sobre todo de sacrificarse. En otras palabras, el verdadero oro no es la victoria sobre Voldemort, sino en quién se convierte Harry Potter al final del camino.
camino. Porque como le dijo Dumbledore en el primer libro, sabes, la piedra no era realmente algo tan maravilloso. Todo el dinero y la vida que uno pueda desear, las dos cosas que la mayor parte de los seres humanos elegirían. El problema es que los humanos tienen el don de elegir precisamente las cosas que son peores para ellos, revelándole desde el inicio la lección que aprendería a lo largo de la saga. Por eso creo que Nicolas Flamel es mucho más importante de lo que parece, y la razón por la que estoy feliz de que aparezca más en la serie de Harry Potter, y se le dé por fin mucha más importancia. Y mi pregunta para ustedes es, ¿creen que incluir a los Flamel mejorará la historia o la cambiará demasiado en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren analizar las fotografías filtradas de los Flamel y conocer mucho más sobre la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.